Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos talentosísimos actores turcos que nos robaron el corazón en Senkalkam. Durante meses, incluso años, hemos seguido de cerca cada paso, cada rumor, cada pista que pudiera confirmar o desmentir lo que todos sospechábamos, que su amor trascendía la pantalla. Hoy, no solo vamos a desenterrar la verdad detrás de ese romance, la historia que no te contaron, los detalles que quizá pasaste por alto, sino que también vamos a analizar el impacto que tuvo esta relación en sus carreras, en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Así que prepárense para un viaje aún más completo lleno de chismes, especulaciones confirmadas, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor. Y antes de que comencemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas. Vamos a ello. Todo comenzó como suele suceder en el mágico mundo de la televisión, en el set de grabación. Senkalkam, esa comedia romántica que conquistó al mundo entero, no solo fue un éxito de rating que rompió récords en varios países, sino que también fue el escenario donde dos almas, aparentemente destinadas a encontrarse, se cruzaron. Kerem y Hande Erçel, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse casi de inmediato, creando una sinergia que pocos actores logran alcanzar. No era solo la química que requerían sus personajes, era algo mucho más profundo, algo que emanaba de su propia conexión personal. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, un volcán a punto de estallar. En cada escena, en cada mirada cargada de intensidad, en cada sonrisa cómplice, se podía sentir esa chispa especial, esa energía palpable que solo se da cuando hay algo más que una simple relación laboral, cuando dos personas están genuinamente conectadas a un nivel emocional. La forma en que interactuaban fuera de cámara también era una clara señal de que algo estaba floreciendo entre ellos. Se les veía riendo juntos, bromeando, cuidándose el uno al otro, creando un ambiente de camaradería y afecto que contagiaba a todo el equipo de producción. Pero claro, al principio todo eran rumores, especulaciones alimentadas por la sed de los fans por conocer la verdad detrás de esa relación aparentemente perfecta. Son solo buenos amigos, decían algunos, tratando de restar importancia a la evidente conexión entre ellos. Es pura estrategia de marketing, una forma de generar más interés en la serie, aseguraban otros, con un cinismo que no lograba ocultar su propia fascinación. Sin embargo, las pruebas comenzaban a acumularse, como piezas de un rompecabezas que poco a poco iba tomando forma. Las fotos robadas por los paparazzi, esos intrépidos cazadores de exclusivas, se convirtieron en el pan de cada día. Imágenes capturadas en restaurantes, en aeropuertos, en eventos públicos, donde se les veía juntos, a veces solos, a veces acompañados de amigos, pero siempre muy cerca el uno del otro compartiendo confidencias y risas. Los vídeos de detrás de cámaras, filtrados por fuentes anónimas, se convirtieron en un tesoro para los fans. En ellos se les veía cómplices y cariñosos, intercambiando miradas significativas, gestos de afecto y bromas internas que revelaban una intimidad que iba más allá de lo profesional. Las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, destacando las cualidades del otro, tanto como actores como personas, eran interpretadas como señales de un romance en ciernes. Uno de los momentos clave que desató la histeria colectiva entre los fans, elevando las especulaciones a niveles estratosféricos, fue cuando comenzaron a aparecer fotos de sus vacaciones. Primero fueron imágenes sutiles individuales, donde se podía intuir que estaban en el mismo lugar, compartiendo el mismo paisaje, pero sin confirmación directa. Luego llegaron las fotos grupales, donde aparecían rodeados de amigos, disfrutando del sol y la playa, pero siempre muy cerca el uno del otro, tomados de la mano o abrazados, sin poder ocultar su felicidad. Y finalmente, ¡boom! La foto que lo cambió todo, la imagen que confirmó lo que todos sospechábamos, una imagen de Kerem y Hande abrazados, disfrutando del sol y el mar en las Islas Maldivas, con una sonrisa que lo decía todo, una mirada de amor que no necesitaba palabras. Era oficial, o al menos lo suficientemente oficial como para que todos lo diéramos por hecho, para que los fans celebraran la confirmación de su amor con la misma pasión con la que habían seguido su historia. A pesar de la evidencia, a pesar de la presión de los fans y de los medios, tanto Kerem como Hande se mantuvieron herméticos al principio, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Quizá por miedo a la reacción del público, a la avalancha de comentarios y especulaciones que podrían afectar su relación. Quizá por proteger su intimidad, por mantener su romance alejado de los focos y de las críticas.
O quizá simplemente porque querían disfrutar de su relación en privado, sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Pero poco a poco, como si no pudieran resistir la tentación de compartir su felicidad con el mundo, comenzaron a mostrarse más abiertamente, a dar pequeñas pistas de su amor. Empezaron a comentarse las fotos en Instagram, a dedicarse mensajes sutiles pero significativos en las redes sociales, a asistir juntos a eventos públicos, donde se les veía radiantes y enamorados. Recuerdo particularmente una entrevista que Ande dio en ese momento, una entrevista en la que, sin mencionar directamente a Kerem, habló de la importancia de tener a alguien que te apoye, que te entienda, que te haga reír, que te impulse a ser mejor persona. Y todos sabíamos a quién se refería, todos entendimos que estaba hablando del hombre que había conquistado su corazón. Kerem, por su parte, siempre fue más directo en sus elogios hacia Ande, destacando su talento, su belleza, su inteligencia, su sentido del humor, su bondad. Era evidente que la admiraba profundamente, tanto como actriz como persona, que la veía como su igual, como su compañera de vida. Pero como toda historia de amor, la de Kerem y Ande no estuvo exenta de obstáculos, de desafíos que pusieron a prueba su relación. La presión mediática era constante, los paparazzi los seguían a todas partes, los rumores malintencionados no faltaban, y las agendas de trabajo apretadas hacían difícil mantener una relación a distancia, con constantes viajes y compromisos profesionales. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre, de especulaciones sobre posibles rupturas, alimentadas por la falta de información y por la ansiedad de los fans. Los fans angustiados analizábamos cada publicación en busca de señales, cada gesto en busca de consuelo, tratando de descifrar el significado oculto detrás de cada palabra. Uno de los rumores más persistentes, el que más daño causó a la pareja, fue el de una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Se le vinculó con otras actrices, se publicaron fotos comprometedoras, se inventaron historias para sembrar la discordia y dañar su reputación. Fue una época muy dura para la pareja, y se notaba en su actitud pública, en su lenguaje corporal, en la forma en que se relacionaban entre ellos. Sin embargo, demostrando la fortaleza de su amor y la solidez de su relación, lograron superar esos obstáculos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier rumor, que cualquier intento de sabotaje. Se apoyaron mutuamente, se refugiaron en su relación, y salieron fortalecidos de la crisis, demostrando que su amor era real, genuino y capaz de superar cualquier adversidad. La confirmación oficial de su relación, la que puso fin a todos los rumores y especulaciones, llegó de la manera más inesperada, a través de una publicación en Instagram, una red social que se había convertido en el principal canal de comunicación entre la pareja y sus fans. Una foto de los dos juntos, abrazados, sonriendo, con un pie de foto sencillo pero contundente, simplemente nosotros, una declaración de amor que resonó en todo el mundo. Fue un momento de euforia para los fans, que llevábamos meses, incluso años, esperando ese anuncio, soñando con el día en que Kerem y Ande confirmaran su amor. Las redes sociales explotaron, los comentarios se multiplicaron, los hashtags se volvieron tendencia mundial, y la pareja se convirtió en el tema de conversación en todos los rincones del planeta. A partir de ese momento, liberados de la presión de ocultar su amor, Kerem y Ande se mostraron más libres y felices que nunca. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos cotidianos, de sus celebraciones familiares, permitiendo a sus fans ser parte de su vida, aunque solo fuera a través de las redes sociales. Se les veía enamorados, compenetrados, disfrutando de la compañía del otro, irradiando felicidad y complicidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, un símbolo de amor verdadero, de complicidad, de apoyo mutuo, un ejemplo a seguir para miles de fans que soñaban con encontrar un amor como el suyo. Su relación era un testimonio de que el amor verdadero sí existe, que se puede encontrar en los lugares más inesperados, y que vale la pena luchar por él. Pero lamentablemente, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la de Kerem y Ande llegó a su fin, sorprendiendo a todos y generando una gran tristeza entre los fans. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para quienes creían en su amor, para quienes veían en ellos un ejemplo de felicidad y compromiso. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros, dando lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, a proyectos de vida que no encajaban. Otros a la presión del trabajo o a la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros a la influencia de terceros, a conflictos familiares. Lo cierto es que, después de un tiempo, decidieron tomar caminos separados, poner fin a su relación y seguir adelante con sus vidas.
A pesar de la ruptura, demostrando una madurez admirable, tanto Kerem como Hande han mantenido una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro. No han hablado mal el uno del otro en público, no han aireado sus problemas personales, y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Incluso se rumorea que siguen siendo amigos cercanos, que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, y que mantienen una relación de respeto y cariño. Un testimonio de que se puede terminar una relación amorosa sin necesidad de odiarse, sin necesidad de guardar rencor, y que se puede seguir adelante con la vida manteniendo una buena relación con la persona que una vez amaste. Y aquí es donde llegamos a la parte que quizá no te contaron, a la esencia de su relación, a lo que realmente importaba más allá de los rumores, las fotos y las especulaciones. Lo que realmente importaba era la conexión que existía entre Kerem y Hande, una conexión que trascendía la pantalla, que se podía sentir en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Una conexión que les permitió crear una química única en Senkalkam, que les convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y que les permitió vivir una historia de amor intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables. Su historia de amor, aunque efímera, fue real y significativa, les permitió crecer como personas, como actores, y les dejó recuerdos imborrables, experiencias que marcaron sus vidas para siempre. Y aunque ya no estén juntos, su legado perdura en la memoria de sus fans, que seguirán recordando con cariño la magia que crearon juntos, la felicidad que les transmitieron, y el amor que compartieron. Lo que aprendemos de todo esto es que al final del día, las relaciones son complejas y difíciles de mantener, que el amor no siempre es suficiente y que a veces, a pesar de todo el cariño y la buena voluntad, las cosas no funcionan. No importa cuánto amemos a alguien, a veces las cosas no salen como queremos, y lo importante es saber aceptar esa realidad, aprender de la experiencia, y seguir adelante con nuestra vida. Kerem y Hande nos demostraron que se puede amar intensamente, vivir momentos inolvidables, y luego seguir caminos separados sin rencores ni resentimientos, que se puede terminar una relación con madurez y respeto, y que se puede seguir adelante sin perder la esperanza de encontrar el amor de nuevo. Nos enseñaron que el amor puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, y que lo importante es valorar los momentos que compartimos con las personas que amamos, aprender de las experiencias que vivimos, y seguir adelante con la vida con una sonrisa. Así que la próxima vez que veas una foto de Kerem o Hande, recuerda que detrás de esa imagen hay una historia de amor, de amistad, de crecimiento personal, y de superación, una historia que nos enseña que el amor es un viaje, no un destino, y que lo importante es disfrutar del camino, aprender de las experiencias, y seguir adelante con la vida con una actitud positiva. En resumen, hoy exploramos a fondo la fascinante historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkam hasta su eventual separación. Desmitificamos rumores, analizamos momentos clave, destacamos la conexión genuina que compartieron, y reflexionamos sobre el impacto que tuvo su relación en sus vidas y en el mundo del espectáculo. Recordamos que aunque su romance haya terminado, su legado y el cariño de sus fans perduran, y que su historia nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la superación personal. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan querida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Eran fans de Kerem y Hande? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Qué lecciones aprendieron de su historia de amor? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.